Dios le bendiga a la iglesia en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Para mí es un gozo, hermano, poder estar con ustedes aquí para poder compartir un mensaje de la palabra. Como ustedes conocen, mis hermanos, nuestro pastor está en un tiempo de reposo, pero aquí están sus siervos también para poder ayudar en la obra. Y ya predicamos también la misma palabra de Dios que Él predica. Amén. Así que venimos a escuchar palabra de Dios aquí en esta noche. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? Amén. Esa es la gente que me gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos un momento a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos en esta noche a compartir un mensaje en base a un verso de la Biblia que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Carlitos, ¿me ayudas? Gloria a Dios. Nehemías, capítulo 2, por favor. Aleluya. Póngase de pie un momento, amada iglesia del Señor. Aleluya. Vamos a leer esta porción de la palabra que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Aleluya. Dice así la bendita y fiel palabra de nuestro Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar para escuchar esta bendita y fiel palabra de nuestro Dios. Háblanos en esta noche, Señor amado, que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Dispón nuestro corazón para recibir una palabra que necesitamos escuchar en esta noche en nuestra vida, que conforte, que traiga paz, que traiga tranquilidad, que nos anime a seguir adelante, Padre, en este camino en el cual hemos escogido seguir adelante, Padre. Ponemos en tus manos este mensaje declarando, Dios, que la obra es tuya, Padre Santo, y tu palabra a través de tu Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas en esta noche, Dios. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Tomen asiento. Como ustedes han escuchado y hemos leído esta porción de la palabra en la cual Dios nos ha hablado y nos habla diariamente, hermano. Esta porción de la palabra tuve la oportunidad de compartirles la semana pasada a mis hermanos de la red número 5 mientras nos reuníamos para poder planificar la semana de servicio. Y tomaba este texto de Nehemías porque la situación que hoy en día vivimos en nuestra ciudad es algo muy alarmante. No solamente en nuestra ciudad, sino también en nuestro país. Amén. Y algo que Nehemías sentía era pesar por lo que estaba pasando en su pueblo. Y a veces nosotros como cristianos nos hemos vuelto un poco indolentes por las cosas que están sucediendo. Nehemías sintió pesar por lo que estaba pasando en su ciudad. Amén. Mire, Nehemías era una persona muy importante dentro del rey Artajerjes. Amén. Era un copero, un hombre de confianza de él. Un hombre muy allegado al rey. Por eso él tenía esa confianza con él. Y como el rey lo conocía,
que lo veía todos los días, porque él era el que probaba la comida antes de que el rey pueda ingerir los alimentos, vio que Nehemías estaba diferente su actitud a la actitud que tenía siempre él. Y nota en su rostro que estaba triste. Y le dice: tú no estás enfermo, algo tienes quebranto de corazón, algo estaba sufriendo. Y Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar triste si en la ciudad donde están mis ancestros o mis padres enterrados está destruida, está en ruina? Y esa fue la exclamación que hace Nehemías, amén, en esa porción de la palabra, en la cual quiero coger en esta noche, porque en el versículo 5 termina el versículo 5 diciendo una palabra: reedificaré. El tema que les quiero compartir en esta noche le he puesto como título: tenemos que reedificar. Amén. Ahora, como le decía, Nehemías era un hombre muy importante, aún siendo extranjero. Amén. Él era un hombre muy importante en una tierra en la cual él no era nativo. Aunque estaba en un lugar, hermano, como le digo, como extranjero, era un hombre muy importante. Nehemías no había olvidado a su pueblo ni a los suyos. Amén. ¿Cuántos nos han olvidado del pueblo donde ustedes y yo salimos? Amén. Dice que Guaquillas tiene muchos nativos de los cantones de Loja. Y uno siempre acuerda a su pueblo, su ciudad. Amén. Y nos acordamos siempre de aquellos. Nehemías sentía lo mismo, no se olvidaba de dónde había salido. Amén. Entonces, no había ni olvidado ni su pueblo ni a los suyos. Y al enterarse de esta condición como estaban, se sintió triste. Pero algo hizo Nehemías, hermano, mientras escuchó lo que estaba sucediendo en su pueblo. Muchas veces cuando vemos que nuestro país está en crisis, nuestro cantón está en crisis, comenzamos a señalar a las autoridades, aún creyentes, hablando a la iglesia, comenzamos a señalar a las autoridades por lo que está pasando, cuando nosotros como iglesia debemos, hermano, entender que somos llamados a poder compartir la palabra para que la situación de la sociedad cambie. Nehemías no se puso a murmurar ni a criticar lo que estaba sucediendo en su nación natal. Lo que él hizo, dice la Biblia, que se puso a orar a Dios. ¿Qué hizo Nehemías en ese momento? Él accionó su fe. Lo que él conocía a través de la palabra, el conocimiento de la palabra, lo accionó. No comenzó a criticar ni a murmurar lo que no estaba pasando, sino que él comenzó a orar para que Dios le dé revelación qué le podía decir Dios para poder solucionar el problema. Nosotros muchas veces somos parte del problema, pero no somos parte de la solución. Y Nehemías no quería ser uno más del montón de los que criticaban, sino que Nehemías quiso ser alguien diferente que decía buscar a Dios para que Dios le dé respuesta qué podía hacer por su pueblo. Seamos parte de la solución y no solamente de la crítica, porque Nehemías recurrió a Dios. Amén. Y esa búsqueda de Dios, hermano, hizo que él halle gracia delante del rey. Porque el rey le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿O qué pides? Y Nehemías le dice: Señor, ¿me permitirías ir a mi pueblo para poder reedificar lo que está destruido? Hermanos, hay muchas cosas que hoy en día la sociedad ha destruido. Hay muchas cosas que se han destruido por causa, mis hermanos, de que el enemigo ha estado ganando terreno, ya sea por el internet, por las situaciones que están pasando, hermano, porque la maldad cada día aumenta, la Biblia lo advirtió. Pero todo eso, hermano, Dios nos manda a reedificar. Pero Nehemías halló gracia cuando buscó el rostro de Dios. Hermano, tenemos que notar lo más importante de esta parte que le estoy diciendo. Es que cuando usted vea que hay una crisis en su familia, que hay una crisis en su trabajo, cuando hay una crisis en su matrimonio, la mejor puerta que usted puede tocar es la puerta de Dios, buscar revelación o consejo de parte de Él para que su familia sea restaurada, para que su trabajo sea restaurado. Nehemías buscó la dirección en Dios para ver qué podía hacer. Muchas veces, hermanos, tratamos de buscar muchas puertas, pero siempre, muchas veces, la última es Dios. Por eso mucha gente viene a Dios solamente cuando están problemas en el matrimonio. Mucha gente viene a Dios solamente cuando cae una enfermedad. Mucha gente busca a Dios cuando ya no tiene dinero. No debe ser nuestra última puerta al Señor, sino debe ser la primera.
Porque de esa manera Nehemías nos da un ejemplo. Mientras había una crisis, él buscó dirección en Dios. Amén. Hermanos, tenemos que ser reedificadores. ¿Qué significa reedificar? Reedificar significa un diccionario, hermano, construir de nuevo una edificación destruida. Ustedes, los que conocimos lo que pasó en el 2016 en Manabí y Esmeraldas, cuando hubo este terremoto, vimos cómo muchas estructuras de casas, edificios fueron tiradas al suelo. Y las autoridades tuvieron que tomar acciones para poder reedificar lo que ya estaba destruido. Algo que se había construido, tenían que vuelta a levantarlo. Eso significa reedificar, mis hermanos. Y hay cosas en nuestra vida que necesitan ser reedificadas. Porque Dios muchas veces construye muchas cosas en nuestra vida, pero por causa de nuestros errores, malas decisiones que hemos tomado, se han destruido. Amén. Entonces, mis hermanos, para poder volver a construir algo, es necesario, hermano, tener un líder. Es necesario que alguien se levante y tome la autoridad para decir, hay que levantar lo que se ha destruido. Nehemías se levantó como un líder para poder levantar los muros que se habían destruido de su ciudad. Ahora, mis hermanos, en nosotros muchas veces necesitamos a alguien que nos guíe para poder levantar lo que se ha destruido. Tenemos un líder por excelencia que se llama Jesucristo, pero también tenemos líderes como pastores, siervos, mentores que te pueden ayudar a salir adelante. Pero muchas veces no buscamos la ayuda en ellos por vergüenza o por temor que dirán. Pero es necesario que un líder se levante para poder volver a reedificar. Amén. Amada iglesia, la Biblia cuenta en 2 de Reyes capítulo 4 que había una mujer que había quedado viuda y su esposo le había dejado muchas deudas. Y por causa de las deudas, el acreedor quería llevarse uno de sus hijos como esclavo por paga de la deuda que había dejado el esposo, que había muerto. Pero cuando pasó esto, aquella mujer, hermano, ¿sabe lo que hizo? Buscó ayuda en un hombre de Dios que se llamaba Elías. Y dijo, Elías, me sucede esto. Un acreedor se quiere llevar a uno de mis hijos como esclavo. Y Elías le dice, cuéntame o declárame qué tienes en casa. Dice, tengo un poco de harina y un poquito de aceite. Y Elías le dice, consigue muchas vasijas, no pocas, sino muchas. Y de la vasija que tienes comienza a llenar a una y comienza a llenar a otra. Y la mujer hizo como Elías le mandó a hacer. Y cuando comenzó a llenar la mujer las vasijas, comenzaba a llenar y el aceite no se terminaba. Y el momento que se le acabaron las vasijas, se acabó el aceite. La mujer le dijo a Elías, Elías, tengo mucho aceite, anda, véndelo y págale a tu creador. Cuando buscamos la guía de un líder, siempre te va a dar una palabra sabia para que tú salgas de tu problema. Porque Dios tiene hombres y mujeres preparados para darte sabiamente un consejo. Por eso, mis hermanos, necesitamos un líder para poder reconstruir lo que se ha destruido. Y nuestro líder como excelencia se llama Jesucristo. Y lo podemos conocer a través de su palabra cuando la leemos diariamente, cuando le damos lugar a la palabra. Amada iglesia, veamos lo que pasa cuando usted y yo comenzamos a confiar en un líder. Cuando usted y yo comenzamos a confiar en Jesucristo como único Señor y Salvador y poniéndolo en primer lugar en todo. Hermano, nunca, hermano, menosprecies un consejo de un siervo de Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque mucha gente a veces va a buscar consejos, pero quiere escuchar lo que su corazón quiere escuchar, mas no quiere escuchar lo que Dios le quiere decir a su vida. Y a veces se van tristes, dicen, no, es que el pastor no me entiende. Porque nunca te vamos a dar un consejo a tu conveniencia. Siempre el consejo va a ser basado en lo que dice la Biblia, porque es ella la que nos da bendición. Josué 1:8 dice, hermano, que guardemos este libro de la ley y que meditemos en él de día y de noche, porque el día que hagamos esto nos irá bien y nuestro camino será prosperado.
La Biblia nos enseña, hermano, que la prosperidad y la bendición no solamente está, hermano, en buscar venir a la iglesia, sino en buscar el reino de Dios, y el Señor comenzará a añadir lo que tú necesitas. Pero todo va envasado en la palabra del Señor. Hermano, la actitud de un líder que lleva la guía del Espíritu Santo siempre te va a estar en la defensa de los propósitos de Dios. Amén. Hermanos, para reedificar es necesario comenzar con la inspiración de Dios sobre la labor que Dios nos ha mandado a hacer y la que tenemos como responsabilidad como cristianos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Tenemos una responsabilidad, mi amada iglesia. Y nuestro líder Jesucristo es nuestra mayor inspiración. No me venga a decir, hermano, es que no me hacen caso. A Jesucristo, gente que no se le hacía caso. Hay hermanos que me dieron la espalda. A Jesucristo le dieron la espalda. No me digan, ay, no, que menospreciaron. A Jesucristo lo menospreciaron. Es nuestro mayor ejemplo. Y nunca, hermano, dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, a pesar de la adversidad que tenía. Tenemos a alguien aquí imitar y que nos inspira a seguir adelante, hermanos. Y ahora, ese líder nos contagia a hacer cosas buenas. Y lo primero que nos contagia, hermano, es a levantarnos el sacerdocio que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Quiero vaya un momento a Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Este líder por excelencia hermano, nos inspira a levantarse como sacerdotes de Dios a cada uno de nosotros. Nehemías 3:1 dice, entonces, ¿qué pasó? Se levantó. Diga conmigo, se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus... Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, el sacerdocio es de todos. Y la misión del sacerdote, amada iglesia del Señor, ¿sabe cuál era? De interceder por su pueblo. Era el intermediario entre Dios y el pueblo. Amada iglesia del Señor, los sacerdotes tenían tres funciones principales en el Antiguo Testamento. La primera era el servicio al Señor en el santuario. La segunda, la enseñanza de la ley al pueblo. Y la tercera, consultar a Dios por su pueblo. Amados hermanos, Dios quiere levantar el sacerdocio de la gente, de los padres de familia, para que sean intercesores, para que nuestras familias no sean corrompidas por causa del pecado que asedia hoy en día el mundo. Si nosotros no nos preocupamos por levantar un sacerdocio en casa, el mundo se encargará de contaminar nuestra casa y derrumbar lo que hemos construido con nuestras manos. Esperamos que otra gente sea mentor de nuestros hijos. Esperamos que otra gente nos aconseje. Cuando nosotros los padres de familia debemos de ser los primeros sacerdotes que intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, y educarlos a través de la palabra del Señor, para que cuando venga el mundo con sus ideas no los pueda confundir. Es necesario que se levante el sacerdocio. Es necesario que se levante el sacerdocio de Dios en nuestras vidas, para que usted y yo, hermano, podamos entender de que somos llamados a reedificar lo que se ha destruido. Hermano, si usted y yo no nos encargamos de guiar a nuestros hijos de una forma correcta, el mundo se encargará de destruirlos. Cuando usted y yo le enseñemos la verdad a nuestros hijos, se le va a hacer fácil poder discernir cuando algo es mentira. Mire, muchas veces he contado esta anécdota o esta
esta verdad. Una vez le preguntaban a alguien que trabajaba en el banco que cómo se le hacía fácil discernir o poder identificar un billete falso. Y esta persona decía que la mejor manera de identificar un billete falso es conociendo bien al verdadero. Conociendo bien al verdadero billete, es difícil que te metan un billete falso. El día que tú conozcas la verdad a través de Jesucristo, el día que te llenes de la verdad que es Jesucristo, va a ser difícil que las mentiras del enemigo, que a través del diablo te puedan confundir y apartarte de su camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El día que conozcamos la verdad a través de Jesucristo, nada ni nadie nos puede confundir. Amén. Es importante, hermano, que el sacerdocio se levante en nuestra familia. Algo muy importante, amada iglesia, que sucedía en el pueblo de Israel es que los padres tenían que hasta los 12 años enseñarle a los hijos toda la ley de Moisés. Eran los padres los encargados. Eran los padres los que tenían que instruir a sus hijos. Amén. No esperaban que las escuelas, los colegios, los institutos, la escuelita bíblica o el culto de jóvenes instruyan a sus hijos, sino sean los padres. Es la responsabilidad nuestra. Y es necesario que se levante el sacerdocio para poder reconstruir aquella familia que Dios instauró. Mis hermanos, todo lo que Dios crea, el enemigo siempre trata de destruirlo. Si usted se da cuenta, mi amada iglesia, desde el Génesis nos damos cuenta que el enemigo siempre ha atacado. Cuando creó al hombre y la mujer y comenzó a entrarle a tentarla a Eva por medio de una voz que le decía en su oído, y comenzó a tentarla y cometieron un pecado. Porque todo lo que Dios crea, amada iglesia, el enemigo trata de destruirlo. Y la familia es algo que Dios creó. Y el enemigo trata siempre de destruirlo con los divorcios, con los adulterios, con las separaciones. Amén. Por eso es que es necesario que el sacerdocio en casa se levante, para que cuando usted, hermano, está fomentado en la roca que es Cristo, no va a venir mentira que lo engañe a usted ni a su familia. Por eso, hermano, cuando uno se aferra a la palabra de Dios, los matrimonios son fructíferos. Un familiar muy cercano mío me dio mucha pena que este año terminó con su matrimonio. Cumplieron 12 años de casado, pero se separaron. Hermanos, si usted y yo no fomentamos y no levantamos un sacerdocio en casa, créame lo que el enemigo va a destruir todo lo que tú has preparado o has podido construir. Gracias a Dios, con mi esposa llevamos 16 años de casado y cada día crecemos en nuestro hogar, en nuestra familia, con adversidades, con problemas, pero seguimos adelante. Porque, hermanos, cuando tú creas un sacerdocio en casa, la bendición comienza a crecer en tu vida. Comenzamos a ver la mano de Dios. Comienzas a clamar y ves la mano de Dios a favor tuyo. Y comienzas a ver las bendiciones, no solamente, hermanos, espirituales, sino también físicas, materiales. Porque la obediencia a Dios siempre trae, hermano, bendición a nuestra vida. Porque de esa manera, cuando levantamos un sacerdocio en casa de oración, de intercesión, vemos la mano de Dios a favor nuestro. Por eso, hermanos, debemos reconstruir aquel sacerdocio del cual Dios nos ha llamado a nosotros, de ser los intercesores por nuestra familia. Amén. Esta restauración o esta reparación que debe hacérsela ya, hermano, porque tenemos que darnos cuenta a qué estamos abriendo las puertas en nuestra familia. Como cabezas de hogar, somos llamados a influenciar a nuestra familia de una forma correcta. Pero el día que usted y yo hagamos cosas incorrectas, también estamos influenciando a nuestra familia que también haga cosas incorrectas. La pregunta es, ¿a qué le estamos abriendo puerta? ¿Estamos permitiendo que nuestros hijos escuchen música que no le agrada a Dios? ¿Estamos usando malas palabras en nuestra familia y nuestros hijos están aprendiendo de aquello? ¿Estamos, hermanos, viendo cosas que no debemos de ver y nuestros hijos están aprendiendo de aquello? Debemos restaurar el sacerdocio en casa y decirles y enseñarles, no solamente con nuestra boca,
sino también con nuestro ejemplo. Porque de esa manera es la mejor manera que podemos enseñarle a los demás, es con nuestro ejemplo. Amén. Hermano, es sumamente necesario que se vuelva a levantar el sacerdocio en casa, pero es vital de importancia, hermano, que Cristo sea lo primero que busquemos para que ordene nuestras vidas. Amén. Es necesario, hermano, que nosotros podamos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Lo segundo que, hermano, nos inspira un líder, lo siguiente es que empieza, hermano, a edificar las torres. Vaya un momento a Nehemías capítulo 3. Vuelva un momento a Nehemías. En el versículo 3 que acabamos de leer, en la parte del último, dice: ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta, ¿qué cosa? La torre de Amea. Las torres son símbolo de defensa. En la antigüedad los castillos, cuando habían torres, hermano, eran para poder tener guardias o vigías que cuidaban ante la adversidad, ante los enemigos que venían en contra de ese castillo. Es decir, hermano, que se deben levantar vigías para estar alerta ante las amenazas que se pueden acercar a lo que estamos construyendo. El reino necesita, hermano, que usted y yo estemos atentos ante las amenazas del enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que él inclusive no descansa, sino que dice que él los acusa de día y de noche. Y para eso, hermanos, necesitamos una torre, con la cual significa una autodefensa. La mejor manera de defendernos, amada iglesia del Señor, es aplicando las armas que Dios nos ha dejado. Es hora de que nos levantemos, iglesia, bajo la autoridad que Jesús nos ha dado por medio de la sangre de Jesucristo, que es, hermano, el sacrificio que nos dio vida eterna. Vaya un momento a Lucas 9. Vamos a ver un ejemplo de autoridad. Lucas 9:1. Dice así, capítulo 9 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué cosa? ¿Qué les dio? Y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Hermanos, cuando venimos a Cristo, Dios nos da poder y autoridad. Usted dirá, hermano, pero eso fue para los 12 discípulos. Es verdad, la Biblia dice que fue para ellos. Pero los que actuaron en Hechos, los apóstoles, también usaron su poder y la autoridad que Dios les había dado. ¿Sabe por qué? Porque habían creído en el mismo Jesucristo del cual hablaban los apóstoles. Así que ese mismo poder y esa misma autoridad la tiene todo aquel que ha creído en Jesucristo y que se somete a la palabra de Dios. Y ese poder y autoridad viene de parte del Señor para nuestras vidas. Y cuando tú tienes poder y autoridad, amada iglesia, tienes la autoridad de someter toda cosa que venga en contra de tu familia a la autoridad de Cristo. Pero si la autoridad no está pasando nada, es porque aún falta sometimiento y obediencia a su palabra. Amén. Una de las características de los vigías era que sabían manejar también muy bien su armamento. Amén. Por medio del conocimiento, hermano, de lo que tenían en sus manos, lo sabían usar muy bien. No solamente para avisar sobre las amenazas que venían contra ellos, sino que también las detenían cuando venían. Y como cristianos debemos saber, hermano, que el enemigo tiene pleito con nosotros. Y lo primero que va a atacar es nuestro ánimo. Si vamos un momento a la Biblia, hermano, vaya un momento a Nehemías nuevamente, se va a dar cuenta cómo el deseo de Nehemías fue atacado por alguien. Nehemías 4. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Nehemías capítulo 4, verso del 1 al 3 dice así: Cuando oyó Sanballat
que nosotros edificamos el muro, ¿qué pasó con Sanbalat? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio o burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos que se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Amada iglesia del Señor, siempre que tú quieres avanzar, el enemigo va a tocar tus emociones. Porque muchos de las personas somos movidos por las emociones. Y va a tratar de desanimarte para que no avances. Y de repente ya diste 2 pasos y te quedaste ahí y regresaste 1 porque tus emociones estaban sobre los suelos. Estabas desanimado, estabas triste, tal vez por los problemas, porque perdiste un familiar, porque perdiste dinero, porque hermano tal vez te separaste. Pero déjame decirte, amada iglesia del Señor, nada debe apartarte del amor de Dios, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que debemos de hacer es seguir y avanzar adelante a pesar de la adversidad que se levante contra nosotros. No te detengas, no te detengas, amada iglesia. Debes seguir adelante. La Biblia nos advirtió que en esta tierra recibiríamos, hermanos, problemas. Jesús dijo: en la tierra, en esta tierra van a recibir aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, no debemos detenernos porque adversidad siempre van a haber. Sanbalat y Tobías siempre se van a levantar. Aún en nuestra propia familia pueden levantarse gente que nos critica porque te ve llegando a la iglesia y de repente cometiste un error pensando de que tú vienes acá para ser transformado en un solo día. Somos parte de un proceso de transformación que día a día Dios va haciendo la obra en nosotros. Pero no nos desanimemos por las críticas o por los juzgamientos de mucha gente, porque el único, hermano, que tiene, hermano, la autoridad de juzgar al ser humano se llama Dios. Y el acusador es el diablo. Así que, hermano, aquel que te acusa no está haciendo algo que Dios le ha mandado hacer, sino algo que el diablo hace. Pero no te dejes caer, hermano. Debemos seguir adelante. Debemos avanzar en la obra del Señor. Si has sido llamado por algo grande, sigue el camino. No te desanimes por la crítica, por lo que esté pasando. Tienes que reedificar, reconstruir el llamado que Dios te ha hecho. Hermano, específicamente el enemigo ataca el ánimo del pueblo. El sacerdocio de los hermanos, de los intercesores, de los vigías, lanza al enemigo desánimo, lanza, hermano, a veces que la gente no es agradecida y comienza a desanimarte. Pero mis hermanos, el Señor te respalda. Si tú lo obedeces a Él, el Señor te respalda. Así que reedifiquemos aquello que hemos destruido, tal vez por nuestras malas decisiones. Otro punto muy importante, amada iglesia del Señor, es que debemos usar bien nuestras armas. Y la arma más poderosa que usó Nehemías se llama la oración. Yo creo que mucha gente viene los martes aquí, hermanos, porque sabe que la oración tiene poder. Yo creo que mucha gente viene los martes aquí porque un día alguien le respondió una oración. Y siguen teniendo fe de que Dios les va a seguir respondiendo. Amada iglesia, esta arma poderosa que Dios ha dejado a su iglesia no la debemos descuidar, sino más bien cada día levantarla, porque sabemos que es un arma muy importante. En Nehemías capítulo 4, versículo 4 dice, Nehemías 4:4, cuando Nehemías escuchó esto de Sanbalat y Tobías, miren lo que hizo Nehemías, versículo 4: oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías no se puso pico a pico con Sanbalat y Tobías. Nehemías fue a clamar a Dios para que Él haga justicia. Vaya un momento más adelante en el versículo 9. Dice, entonces, ¿qué dice la Biblia? Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, Nehemías usó la mejor arma que Dios le había dado, que era la oración. Y de esa manera Nehemías pudo ver la victoria. ¿Qué clase de armas usamos en la guerra contra el enemigo?
Usamos nuestras propias ideas, nuestro propio intelecto. Hermano, debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Tiene el poder de cambiar el curso de la historia e incluso de inclinar el corazón de Dios a cambiar de idea. Si usted lee Génesis 18, 23 al 33, va a escuchar la historia de cuando Abraham intercedió por su sobrino Lot. Y vimos cómo Dios cambió de idea por el clamor de su hijo Abraham. ¿Y por qué dejamos la oración de lado cuando sabemos que es la poderosa arma que Dios nos ha dado? Cuando la oración puede cambiar el curso de las cosas. Hermanos, no menospreciemos la oración. Cuando Dios, lleno de tristeza, decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham se puso a interceder por estas dos ciudades y logró salvar a su sobrino Lot y a su familia. Tu oración puede salvar a mucha gente. Tu oración puede salvar a muchas familias. Tu oración puede salvar a muchos amigos. ¿Por qué dejamos de lado aquella oración que el Señor nos ha dejado como arma poderosa? Su corazón sufría al ver hermanos justos destruidos con una población malvada, pero lo que intercedió Abraham, hermano, por ellos hizo de que Dios pueda salvar a aquella familia. La pregunta es, ¿tenemos que orar? La respuesta es sí, porque la oración suelta el poder de Dios. Cuando oramos a Dios, Él actúa. La Biblia dice, clama a mí, yo responderé. Hay promesas en la palabra que menospreciamos por desconocer o por miedo. Pero hermano, la pregunta, hermano, está de más. Si tenemos que orar, tenemos que orar, amada iglesia. Es importante, hermano, que podamos respaldarnos en las promesas de la palabra. Sin oración sencillamente no podemos vivir la vida cristiana. Déjame decirte, hermano, que si tú no oras no eres un cristiano, eres un fanático más. Porque la oración es el fruto del Espíritu que hay en tu vida. Es necesario que tú tengas una vida de oración, porque eso refleja que tú eres creyente. Mediante la oración es que tenemos comunión con Dios. Mediante la oración es que obtenemos las cosas que necesitamos. Mediante la oración es que intercedemos por otros. Y mediante la oración, hermano, es que estamos, hermano, atando toda obra del enemigo. Recuerde que nuestra guerra es espiritual, no física. Y debemos usar armas espirituales. Y la arma poderosa que Dios nos ha dejado es la oración. No menospreciemos esta gran arma que Dios nos ha dado. Amén. Y por último, amada iglesia, lo siguiente que debemos de usar es nuestro ánimo. Si usted lee Nehemías capítulo 4, versículo 6, dice algo muy importante. Nehemías 4, 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo. Ahí parece que tienen ánimo. Amén. Hermanos, sin entusiasmo o buen ánimo es difícil continuar una batalla. ¿Ustedes recuerdan que cuando Dios mandó a través de Moisés 2 espías a revisar la tierra de Jericó? Dice que vinieron 10 con un mensaje con desánimo. Dijeron: no, nosotros somos como insectos delante de ellos. Si vamos a pelear, ya tenemos la batalla perdida. Sin pelear, ya habían perdido. Pero hubieron 2 que dijeron: no, el Dios en el que creemos nos va a dar la victoria. Cuando tú vayas, hermano, a orar, a pelear una batalla, no vayas desanimado. Tienes que ir con buen ánimo, porque la Biblia dice que cuando el pueblo tuvo ánimo, comenzaron a construir el muro. Pero cuando vamos desanimados, desganados, hermano, no podemos lograr nada. Y mucha gente quiere motivación para hacer las cosas. ¿Qué mayor motivación que ver la cruz del Calvario, que un día alguien murió por nosotros sin preguntarnos si un día le íbamos a obedecer?
Esa debe ser nuestra mayor motivación, de que merecíamos, hermano, un castigo eterno. Pero por causa de que aquel que murió en la cruz, ese castigo ya no es para nosotros, sino que Jesucristo nos cambió el castigo eterno por una vida eterna. ¿Qué mayor motivación podemos tener? ¿Qué mayor motivación podemos tener si no es ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Tenemos que tener ánimo para seguir adelante. No tiremos la toalla. Hermanos, sin entusiasmo y buen ánimo es difícil continuar en una batalla. La pereza, hermano, es un hábito que no nos deja avanzar en nuestra vida en todo sentido. Muchas veces queremos que todo el mundo nos haga las cosas. Hermano, ore por mí. Hermano, predíquele a mi familia. Hermano, interceda usted por mí. No está mal pedir oración, pero cuando tú te vas a tener valentía de decir: Señor, yo también soy hijo de Dios y voy a clamar a ti para que tú hagas lo que estoy pidiendo. No sé si hoy o mañana, pero creo que tú en un momento lo vas a hacer. ¿Cuándo vas a tomar ánimo por hacerlo? Es necesario que usted y yo tengamos valentía de hacerlo. Hay cosas que están a nuestro alcance, pero esperamos que todo el mundo nos haga las cosas. Es necesario, iglesia, tener buen ánimo y dejar la pereza a un lado. Quiero que lea un momento Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, 4. Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Amén. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amada iglesia, el que no tiene ánimo, no tiene ganas de hacer nada, solamente desea las cosas. Ay, como quisiera tener es lo que tiene el hermano, como quisiera lograr lo que ha logrado, pero no hace nada por lograrlo. Muchas veces vemos el resultado de lo que ha obtenido, pero no sabe lo que le costó llegar a ese punto. Una vez alguien me preguntaba: hermano, ¿tienes casa propia? Le digo: sí. De todos mis hermanos, siendo yo el menor de todos, fue el primero que tuvo casa propia. Pero la gente veía el resultado, pero no vio lo que me costó conseguirla. 10 años vivir arrendando y Dios me la dio. Porque mucha gente ve el resultado, pero no ve el trabajo que tocó, hermano, hacer para lograr aquel objetivo. Porque el perezoso solamente desea las cosas, pero no hace nada por conseguirlas. Hay mucha gente que solamente es espectador. Como cuando sucede un accidente, cuando hay una matanza, están con sus celulares, hermano, enfocando a ver quién es, pero no hacen nada por ayudar. No seamos parte de los espectadores, seamos parte de lo que hacen las cosas para que las cosas cambien. Queremos que nuestra sociedad cambie, seamos parte del cambio. Pero no esperemos que los demás hagan las cosas que también podemos hacer nosotros. Debemos tener ánimo para hacerlas. Con ánimo y con unidad, hermano, es la clave del éxito en la iglesia, en la familia, en el trabajo, etc. Si no hay ánimo y no hay unidad, no podemos lograr nuestros objetivos. Una de las cualidades de la iglesia primitiva es de que eran unidos. Y el día que hubo unión en los discípulos, en el pueblo de Dios, la Biblia me cuenta y me narra que el poder de Dios descendió sobre ellos. El día que ellos fueron unidos para clamar a Dios, el poder de Dios descendió sobre ellos. El fuego de Dios sobre ellos cayó cuando ellos eran unidos. Sin ánimo y unidad, hermano, no podemos tener una clave del éxito. La unidad nos ayuda mucho a seguir adelante. En conclusión, amada iglesia, ¿qué necesitamos para reedificar nuestras vidas? ¿Qué necesitamos para reedificar nuestro matrimonio? Queremos que nuestro matrimonio se destruya. No seamos espectadores y esperemos de que otros hagan las cosas. Usted y yo actuemos. ¿Qué hacemos para reedificar a nuestros hijos? No esperemos que otros los guíen. Seamos nosotros los mentores. ¿Qué hacemos para que nuestro trabajo levante? Busquemos fórmulas, busquemos maneras.
¿Qué hacemos para reedificar nuestra comunión con Dios? Que muchos la han perdido. Aló. ¿Qué hacemos para reedificar nuestro propósito llamado que Dios ha hecho a cada una de las personas? Hay mucha gente, hermanos, que tiene un llamado y Dios les ha confirmado a través de sueños y le ha confirmado a través de siervos, pero a través de sus errores que han cometido por su orgullo, por su ego o por las cosas que han cometido por ser sabios en su propia opinión, no han podido lograrlo. ¿Qué estamos haciendo para poder levantar aquello que hemos destruido? Nuestra comunión con Dios debe ser reconstruida para ver la gloria de Dios. ¿Qué estamos esperando para reedificar lo que el enemigo ha estado destruyendo? No seamos espectadores de lo que está pasando, seamos parte de la solución. Hemos sido llamados para hacer luz. ¿Qué estamos esperando para reedificar lo que Dios ya nos había dicho que tenemos que reedificar? Hay muchas cosas que se están perdiendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Hermanos, todos los que hemos sido llamados por Dios tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad. Grábese eso en su mente, en su corazón. Tenemos la capacidad de salir adelante. Pero es necesario que la iglesia se llene de fe, se llene, hermano, de valor, se llene, hermano, de fuerza para seguir adelante. Muchas veces, hermano, nos desanimamos pronto. Hay cosas que rápidamente nos desaniman y posponemos el propósito de Dios por causa de nuestras molestias. Pero Dios aún quiere restaurar tu familia, tu interior, para que puedas, hermano, ser luz en medio de las tinieblas. Este mundo se está perdiendo y nosotros somos parte como espectadores y no solución de los problemas. Nehemías sentía dolor por lo que estaba pasando en su pueblo. Debemos sentir pesar por lo que está pasando, porque inclusive hay gente cercana a nosotros, familia, amigos que se están desviando, gente que congregaba y ahora no congrega, gente que se conocieron aquí en la iglesia y ahora ya no están aquí, gente que se casó aquí y ya no viene. Hay gente cercana a nosotros que necesita ser reedificados, que lo que Dios construyó en ellos se destruyó. Hoy tienes que levantarte y tomar valor para poder reconstruir lo que estaba destruido. Hermanos, es importante que tomemos la valentía de pararnos en la brecha y decir: Señor, heme aquí, yo estoy para servirte. La iglesia no avanza solamente con un pastor y 8 líderes. La iglesia avanza con un pastor, 8 líderes y todos sus siervos, porque sin la ayuda suya no podemos llegar al objetivo. Mucha gente necesita escuchar la palabra y necesitamos de ustedes, pero necesitamos que todos tomemos la valentía de levantarnos y decir: Señor, hoy yo reconstruyo lo que estaba destruido en mí. Que si antes yo te servía y ahora no te sirvo, hoy quiero servirte. Que si antes yo predicaba, Señor, hoy quiero predicar. Porque muchas veces, hermano, el temor y el miedo nos impiden llegar al propósito. Ustedes saben que todos los martes predica el pastor. Y créanme, hermano, delante de Dios, cuando a veces toca predicar un martes o un domingo, sí da un poco de recelo. Yo lo digo personalmente por mí, no sé los demás. Pero ¿sabe qué, hermano? A través de esta palabra Dios me habló. Me dijo: Dios, a través de su palabra, yo te he llamado para que prediques, para que seas un vocero mío. Y mientras escuchaba esta palabra y leía hoy en la tarde, decía: Señor, gracias por darme el privilegio de servirte. Gracias por darme el privilegio de ser un vocero tuyo. Gracias por ser un llamado para poder compartir la palabra. Porque el día que tú valoras el llamado que Dios te hace, comienzas a tomar valentía y comienzas a comprometerte más con Dios.